Bien, vamos a comenzar viendo la parte de autores. Tenemos a los autores principales. Esos autores principales son generalmente la persona que más contribuyó al desarrollo de la investigación. En este caso, en este artículo que es de mi autoría, pues yo soy la autora principal. Es la persona que redactó el primer borrador del manuscrito. También generalmente es el que se encarga de hacer los experimentos, el análisis de resultados, vaya pues de escribirlo. Y también se encarga de modificar el manuscrito, de contestar a los revisores, a las revistas y todo este proceso de publicación. Okay, también tenemos a los autores secundarios. Y esos autores secundarios pues son todos después del autor principal y hasta el último autor. Estos autores secundarios, que son los que les acabo de subrayar con rojo, pues básicamente son todos, los que no son el autor principal ni el último autor. Y estos generalmente se colocan de acuerdo a la importancia de la contribución que hicieron en el escrito o en el artículo, o puede ser también alfabéticamente o de manera arbitraria, ¿no? Al azar. El último autor, en este caso, Armando Vega López, él es el autor de contribución. Y este autor de contribución generalmente es la cabeza del equipo de investigación o el jefe de laboratorio, que es el que se encarga de dar el recurso para la investigación, de revisar todo este manuscrito o el primer borrador del manuscrito, dar la retroalimentación, hacer modificaciones, agregar, quitar, etcétera. Y a esto se le conoce como el autor de contribución y generalmente es el que tiene más peso en un artículo, además del autor principal. Pero bueno, por ejemplo, son alumnos de doctorado y van a publicar, pues el alumno es el primer autor y el jefe de laboratorio o el autor principal, pues el asesor o el director de tesis. Es como se maneja. En las revistas siempre se pide que todos los autores confirmen la autoría de dicho artículo que se está sometiendo. Entonces, las revistas mandan un correo por ahí, un link para que se confirme esa autoría. Y uno fácilmente puede decir, no, yo no quiero participar como autor en ese artículo y tienes que dar las razones y pues te quitan de la publicación. O aceptar la autoría y ya, listo. Eh, Una cosa importante sobre los autores es que debemos de escribir siempre nuestros nombres en una sola forma. Y esto es que para el momento en que nosotros queramos montar nuestro currículum de investigación, pues al momento de poner nuestro nombre salgan relacionados todos aquellos artículos que tengamos en publicación. Aquí les puse dos ejemplos míos. Como vemos, el primer nombre es Ruth, mi segundo nombre está solo abreviado con la L. Madera-Sandoval. Entonces, al momento de que yo ponga Madera-Sandoval en algún buscador, en un motor de búsqueda, ya sea Google Académico, PubMed, etcétera, pues van a salir todos los artículos que yo haya publicado. El problema es que si en algún momento algún artículo no salió con el guión Madera-Sandoval, ese artículo pues no va a estar considerado dentro del total de todos mis artículos y complicaría pues nada más en el número de artículos relacionados hacia mi persona, en la elaboración de mis currículums, por ejemplo, en el portafolio de evidencia, en este caso para el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Vamos a ver lo que es la autoría injustificada. Esto es cuando se incluyen como autores a personas cuyas contribuciones fueron mínimas o nulas. Se incurre en la falta de ética conocida como autoría injustificada. Como regla general, todos los autores deben participar en por lo menos 2 de las 4 fases del proyecto, ya sea en la planificación, en la obtención de datos, en la interpretación de los resultados y o en la preparación del manuscrito. Aquí tenemos algunas contribuciones que no merecen una coautoría,
pero sí se pueden ir a la parte de agradecimientos. Y esto es proveer el material estudiado, acompañar al investigador durante excursiones al campo, sugerir el tema de la investigación, facilitar copias, un equipo de laboratorio, hacer una crítica al manuscrito o simplemente pertenecer al laboratorio o al equipo de investigación. Trabajar en el laboratorio o ser el director del laboratorio. Bueno, aquí nosotros vemos muchos de los casos que vemos en nuestro país donde sí hay mucha coautoría injustificada en las publicaciones porque pues está esta costumbre de siempre agregar a un montón de gente que no participaron per se en el manuscrito, pero que sí forman parte del equipo, del grupo de investigación, del mismo laboratorio, etcétera. Continuaremos ahora con el título y las palabras clave. El título debe proveer una idea fiel y exacta del contenido del artículo y de la investigación realizada. Hay que recordar que el título se publicará solo en recursos bibliográficos, o sea, en bancos de datos, en los portales de revistas, en literatura citadas de otros artículos. Las personas que encuentren el título por uno de estos medios, de estos bancos de datos, buscadores, etcétera, lo usará para decidir si deben obtener una copia del trabajo completo, descargarlo o leerlo, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos de títulos donde vemos el impacto del título, ¿no? El primero es efecto de antibióticos sobre bacterias. Ese es el título, efecto de antibióticos sobre bacterias. Pero pues qué efectos, qué antibióticos, qué bacterias. Y vemos una versión más precisa, inhibición del crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en presencia de streptomicina. Ya tenemos todas las preguntas y sabemos que hay personas que les va a interesar la bacteria, el antibiótico y el crecimiento. El título puede ser descriptivo o informativo. Eso va a depender del estilo de la revista. Un título descriptivo reseña el contenido de la investigación sin ofrecer resultados, mientras que un título informativo comunica el resultado principal de la investigación. Y aquí tenemos pues dos ejemplos. La longitud promedio del título va a variar de acuerdo a las revistas, a cada especificación de cada una de las revistas. Generalmente son 14 palabras, pero vuelvo a decir, depende mucho del tipo de revista. Este título no debe tener siglas ni abreviaturas, excepto aquellas pues que todos los lectores conozcamos. Si el título incluye un nombre científico, es necesario que se sepa pues cuál es el organismo que se estudió, por eso hay que ponerlo todo. Y aquí tenemos un ejemplo. Distribución de Crotalus unicolor en Aruba, Antillas Holandesas. ¿Qué tipo de organismo es Crotalus unicolor? Esa es una de las preguntas que nos podríamos hacer al leer esta versión de título. Y la versión mejorada es distribución de la serpiente cascabel Crotalus unicolor en Antigua, Antillas Holandesas. O sea, ya sabemos que Crotalus pues es una serpiente cascabel. Las palabras claves pues son una lista de 4 a 8 términos clave relacionados con el contenido del artículo. Eso también depende mucho pues de cada revista. Hay que escoger términos cuidadosamente para que el artículo se clasifique correctamente y llegue a más investigadores. Estas palabras clave también van directo a unas bases de datos. Así cuando nosotros pongamos unas palabras en un buscador que queramos investigar, estas palabras claves van a relacionar a nuestro artículo con la que un investigador en otro lado del mundo está tratando de saber, de investigar, de tener una bibliografía o Aquí pues tenemos un ejemplo de dónde está el título, cómo es el título y las palabras clave y cómo va a estar relacionado pues las palabras clave con todo el contenido del artículo. Les vuelvo a recordar, las palabras claves son súper importantes que reflejen a lo general cuál es el contenido del artículo para que entonces los buscadores, las bases de datos nos puedan relacionar
con lo que investigadores en cualquier parte del mundo estén buscando.